Bueno, bienvenidos hoy. Espero estén disfrutando el segundo día de este Summit en la Ciudad de México. Eh, Mi nombre es Arida Isolis, soy Solutions Architect en AWS y junto con mis compañeros estaremos hablando acerca de los beneficios de la democratización de datos y la inteligencia de negocio usando Machine Learning y Amazon QuickSight. Quienes estaremos presentando la sesión de hoy es mi compañero David Laredo, quien es Prototyping Architect de Machine Learning en AWS. También nos acompaña el día de hoy el doctor Harvey Rosas, quien es el CTO Principal Data Scientist para uno de nuestros clientes Prepsys. Y pues bueno, vamos a comenzar con la sesión de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría comenzar hablando un poco acerca de qué es la democratización de datos, poder definirlo, entenderlo, para que a partir de esto nosotros podamos comenzar a entender qué es lo que necesitamos para nuestras organizaciones y para nuestros datos. La democratización de datos es un proceso continuo. Ese proceso continuo lo van a definir los miembros de ciertas organizaciones, en donde independientemente del conocimiento técnico que tengamos, nosotros vamos a poder ser capaces de trabajar con la información día a día. No importa si soy nuevo o si he estado trabajando antes con este tipo de información, sino que en realidad vamos a poder tener esta comodidad de manejar los datos y posteriormente con el motivo de poder estar teniendo diferentes tipos de insights y de información que nos pueda ayudar con nuestras organizaciones. Y es que no me dejarán mentir, levanten la mano aquí quienes han tenido que recurrir a fuentes externas o algún compañero de trabajo, algún colega, para poder solicitar explicación de algún tipo de proceso que no hemos entendido porque la información no es clara. Yo personalmente me incluyo, porque a veces la información que tenemos no es del todo certera, no sabemos cómo trabajarla, incluso los flujos no están completamente establecidos. Para esto es que viene la democratización de datos, cuyo objetivo es no necesitar de especialistas para que nosotros podamos trabajar con esto. Para poder comenzar con esta presentación, me gustaría que pudieran escanear el siguiente código QR que están viendo a continuación. Los va a llevar a la página de AWS Cloud, donde ustedes van a poder hacer un tweet mencionando qué tal les ha estado pareciendo el Summit, mencionando alguno de los 5 servicios. Disclaimer, el tweet tiene que ser en inglés, por favor, mencionando las siguientes palabras claves como son database, machine learning, security, compute o storage. Un ejemplo sería, I really like that I have learned many things about database services at AWS Summit Mexico City. Eso podría ser un ejemplo. ¿Esto para qué? Para que podamos ver una demo al final de nuestra presentación de cómo estamos ocupando la ingesta de datos, en este caso con Twitter, para posteriormente visualizarlos en Amazon QuickSight. Voy a continuar. ¿Cómo se ve una organización democratizadora de datos? Podemos identificar que nuestra empresa realmente está haciendo uso de la democratización de datos cuando tenemos una organización con miembros que se sienten cómodos con la información, que fluyen a través de los datos. Muchas veces nosotros no trabajamos con la información no porque no querramos o porque no sea nuestro fuerte, sino que nos encontramos con diversos obstáculos en donde a veces tenemos ese miedo de pasar las barreras, ¿no? O de hacer un poco más de profundidad hacia la información que nos estamos acercando. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a sentir cómodos con la información que tenemos en nuestras manos, pues ahí ya tenemos un paso adelante. Una organización debe de proveer las herramientas necesarias para que nosotros podamos trabajar con toda esta parte de la información. Es decir, ¿qué voy a necesitar para que yo pueda hacer uso de esta información sin necesidad de tener un rol meramente técnico? O bien, si lo tengo, entonces aprender a manipular esta información. Voy a hablar un poco del flujo que actualmente tienen las organizaciones. Cabe mencionar que AWS tiene muchísimos clientes y cada uno de ellos es diferente, con diferentes necesidades.
Sin embargo, el flujo general que hemos detectado en el patrón de cómo fluye la información es el siguiente. Comenzamos con la parte de los propietarios de la información, de los procesos, los que son expertos en dominios, es decir, ellos deciden cómo se va a recopilar la información, qué fuentes son las que vamos a estar utilizando, de qué manera se va a procesar esto. Una vez que ya está decidido todo este proceso, pasamos al siguiente paso, que es la parte de los administradores de esta información. Se puede ver como un DBA, un administrador de bases de datos, en donde ellos deciden qué esquemas es el mejor para la información. Quizá un esquema rígido, algo más flexible como algún NoSQL, o quizá simplemente almacenar la información en cantidades grandes sin ningún esquema definido. Una vez que tenemos ya toda esta información concentrada, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora sí a poder tener especialistas de datos, científicos de datos, que nos van a ayudar a preparar toda esa información, a poder darle una visibilidad y un sentido, porque hasta ese punto únicamente tenemos datos crudos. Una vez que ya tenemos estos especialistas que pueden ser de Machine Learning, quienes definen los algoritmos para poder darle sentido a todo esto, es donde ahora sí las personas de negocio pueden empezar a tomar decisiones informadas, basadas en los datos que ya se procesaron, porque realmente están teniendo un insight a través de esto. Cabe mencionar que en todo este proceso no siempre existen estos roles y no son muy claros, entonces ahí es donde empezamos a tener dificultades. Pero ¿qué pasa si realmente tengo una democratización de datos? Bueno, tenemos diferentes tipos de beneficios. El primero, pues es una eficiencia operacional. Yo voy a ganar agilidad en mi negocio, agilidad en mis procesos, no nada más en la parte final de lo que yo le entrego a mi usuario, sino en los procesos internos que yo estoy manejando. Hoy en día todos nos manejamos y nos estamos basando en datos. Los datos que se producen hoy día es una cantidad fenomenal. ¿Y qué pasa cuando no los procesamos en tiempo correcto? Los datos que estamos generando hoy, dentro de una semana, ya no van a valer nada. Entonces, al nosotros poder tener esta agilidad, podemos ganar ese tipo de beneficios y ese tipo de rapidez en cada uno de nuestros negocios. También podemos tomar decisiones informadas, es decir, que yo ya me voy a estar basando en los datos que tengo hoy y a partir de ciertas visualizaciones. No es algo que yo estoy suponiendo o quizá la tendencia de otros mercados, sino en realidad ya lo estoy haciendo con las decisiones que yo estoy tomando a partir de la información que me pertenece a mí y no a alguien más. Como les mencionaba, dentro de los flujos que tenemos, no existen roles claros en todas las empresas. Va a depender mucho de nuestro giro, del tamaño de la empresa, de cómo nos organizamos. Es por eso que a veces existen distintos retos que a veces nosotros nos enfrentamos y nos estancamos en un punto y no podemos progresar en esta parte. Uno de los ejemplos con los que más nos hemos encontrado dentro de AWS es que no existe una organización en la información. Vienen de múltiples fuentes, no tienen un esquema parecido, sino que todo está desordenado. Incluso vienen todavía datos que están almacenados en archiveros. Estoy hablando en hojas de papel donde todavía están procesando la información de esta manera. Las habilidades de las personas para clasificar esta información, bueno, es demasiado lenta comparado a un proceso ya automatizado. Además de que, bueno, muchas de las veces queremos conectar toda esa información a todos los sistemas que tenemos encadenados y no es posible por todos estos retos que afrontamos. Me gustaría mencionar que para todos estos retos y los que pudiéramos enfrentar, existe analítica, la parte de analítica de AWS, en donde esta parte está diseñada para que todos dentro de AWS podamos ocuparla. Y cuando digo todos, es durante todo ese flujo que les mostré de la información, no importa la parte técnica, si eres un científico de datos o eres del área de negocio, vamos a poder hacer usos de estos servicios. Quizá te identificas como un ingeniero de datos, a lo mejor eres solamente la parte de desarrollo o quizá la parte de negocio. Vamos a poder hacer uso de cada uno de estos servicios.
¿Cómo va a ser esto posible? Gracias al portafolio que tenemos muy amplio de serverless, de servicios serverless para la parte de analítica. Voy a mencionar algunos porque son demasiados. Tenemos la parte de AWS Glue, que básicamente es un servicio que nos permite concentrar distintas fuentes de datos y filtrarlas para poder generar una sola. Y de esto, pues bueno, podemos obtener catálogos de información en donde nosotros vamos ahora sí a recurrir a diferentes preguntas puntuales para poder colectar todo esto. Nos permite hacer procesos de extracción, transformación y carga en esto. Si nosotros necesitamos hacer un proceso en medio de esa información que a lo mejor no llega pulida al 100%, AWS Glue nos va a ayudar con esta parte. También tenemos el servicio de Amazon Athena, donde vamos a poder hacer análisis interactivos con consultas SQL. A veces tenemos ya una cantidad monstruosa de datos en la que lo más práctico para consultar todos estos datos pues es hacer una consulta. Lo que hace Athena es poder hacer esas consultas en SQL directamente hacia buckets de S3 sin la necesidad de poder tener un esquema rígido como a veces SQL lo demanda. Por último, me gustaría presentar la parte de Amazon QuickSight, que es un servicio de visualización del cual les voy a hablar más adelante. Antes me gustaría hacer un poco de hincapié en la parte de cómo se generan hoy día los datos. Como dato curioso, me gustaría comentarles que en los últimos 2 años se ha generado más información y más datos que en toda la humanidad de la historia. Así es, en los últimos 2 años. Y esto es una tendencia exponencial, es decir, que no va a parar, que necesitamos algo para poder controlar lo que estamos realizando. ¿Cómo vamos a identificar si existe algún punto de inflexión en nuestra información, si existe alguna anomalía o algún comportamiento, alguna tendencia a partir de tal vez ciertos meses? Bueno, teniendo herramientas de visualización que nos permitan llevar a cabo todos estos patrones. Para esto tenemos la parte de Amazon QuickSight. Amazon QuickSight es un servicio de Business Intelligence que nos ayuda con la visualización de paneles. Nosotros podemos hacer diferentes cosas, como son hacer procesamientos en lenguaje natural con la parte de QuickSight Q. Básicamente esta parte podemos hacer consultas de tipo ¿cuánto vendí el mes pasado? ¿Cuáles han sido mis peores meses del año? Poder ocupar el lenguaje que nosotros ocupamos día a día para poder idealizar cómo nosotros estamos con nuestra información. O ¿cuál fue el mejor producto del año? Entonces, de esa manera, no necesitamos tener un nivel técnico demasiado amplio porque Amazon QuickSight Q nos ayuda en este sentido. También tenemos paneles interactivos. No quiere decir que tenemos un gráfico, una imagen donde la vemos, sino que en realidad vamos a poder jugar con ella, vamos a poder interactuar con ella, filtrar los datos, poder verificar si hay algún punto o alguna anomalía donde no estemos haciendo las cosas bien. Es importante mencionar que Amazon QuickSight nos ayuda con los datos históricos que tenemos hoy, pero no se queda allí. Nos ayuda también con los datos del mañana. Es decir, podemos realizar un forecasting de toda la información que estamos generando a partir de nuestros datos históricos. Y ese es un valor agregado en la parte de cómo nosotros vamos a trabajar el día de mañana con nuestros datos. Con Amazon QuickSight vamos a poder aprovechar toda clase de datos, ya que tiene diferentes fuentes de integración y es compatible con distintos data sources. Sobre todo, vamos a poder convertir nuestra información en un activo para nuestras organizaciones. A continuación, voy a pasarle la palabra al doctor Harvey Rosas, quien es uno de nuestros clientes, para que ustedes puedan ver el arte de lo posible con Amazon QuickSight. Muchas gracias. Gracias, Ariday. Solamente un sound check. ¿Me escuchan bien? Sí. Súper, gracias. Bueno, primero que todo quisiera reconocer y agradecer especialmente al AWS Summit México. O sea, es un evento a todo dar. Así que muchas gracias. Muchas gracias también, por favor, reconocer el trabajo que han puesto Ariday y David en esta sesión. Ha sido extraordinario. Muchas gracias. Y especialmente
a Pedro Benavente y a José Banos, que hicieron posible que yo estuviera aquí. Yo soy colombiano, pero vivo en Chile. Y México me ha dado una tremenda bienvenida. Primera vez en México. Y en Chile estamos acostumbrados a los sismos. Pero nunca había estado en un simulacro tan real. Ese nivel de sofisticación no lo había presenciado. Y como para terminar de completar esta madrugada, parte 2. Así que muchas gracias. Bien, ¿qué hacemos en Prepsys? En Prepsys lo que nosotros hacemos es digitalizar cualquier proceso que esté relacionado con la seguridad y la salud de los trabajadores, el bienestar de las personas y la sostenibilidad de las organizaciones. Ustedes pueden imaginarse, cualquier empresa, no importa el tamaño, la complejidad, la antigüedad, requiere hacer seguimiento de los riesgos a los que los trabajadores están expuestos. Además de eso, levantar alertas según la normativa y las leyes que sean vigentes. Pero además de eso, recientemente las empresas están teniendo mucha presión por participar en iniciativas de desarrollo sostenible. ¿A qué me refiero con eso? Cosas como el Dow Jones Sustainability Index, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Global Reporting Initiative. Todas esas son iniciativas internacionales que lo que buscan es lograr hacer un mejor control del trabajo, de tal forma que la salud y la seguridad de los trabajadores esté garantizada, pero también la sostenibilidad de la organización. Ahora, cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, ¿qué tipo de actividades específicamente una empresa tiene que hacer? Muchas. Para mencionar solamente algunas de ellas, una empresa tiene que acreditar la documentación de sus trabajadores, propios y contratistas, visitantes. Antes que un trabajador ponga un pie en una planta, tenemos que verificar que la documentación que tenga esté en línea, que esté bien, que si va a operar una máquina tenga la certificación para operar esa máquina, que si un vehículo va a entrar a una operación minera, por ejemplo, ese vehículo tenga una revisión técnica y que se alerte cuando alguno de esos documentos esté a punto de vencerse. Además de eso, tiene que hacer inspecciones de riesgos críticos para evitar accidentes. Hay que hacer auditorías internas y externas con entes internos y externos y hacer fiscalización. Tener programas de capacitación y liderazgo orientados a la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando se materializa un accidente, cuando hay un accidente o hay un casi accidente, un near miss, hay que hacer la investigación formal y reportar a las entidades necesarias sobre lo que ocurrió. Todo esto y mucho más es posible solo cuando uno analiza grandes volúmenes de información, lo que se conoce como Big Data. Y a pesar de todos estos esfuerzos, la Organización Internacional para el Trabajo reporta que cerca de 3 millones de trabajadores pierden la vida anualmente por accidentes o enfermedades relacionadas con su labor. Y el impacto económico que eso tiene en el mundo es del 4% del PIB mundial. Quiero que traten de digerir ese número. Es el 4% del PIB mundial. ¿Por qué? Porque una fatalidad o una interrupción operacional en una planta, en una mina, por ejemplo, son decenas de millones de dólares al día. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de problemática, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace una empresa para tratar de enfrentar este problema? Entró en un flujo que nos describía Ariday hace poco, un flujo de información donde lo que tenemos es una cantidad de eventos de información que están entrando, a veces en papel, distintos formatos, están entrando a un ciclo con mucho esfuerzo manual, muy costoso en términos de tiempo y esfuerzo, donde hay que verificar que la hoja de cálculo sea la más reciente, empezar a sacar screenshots de los gráficos, tratar de ponerlos en una presentación y hacer iteraciones para buscar ¿qué? Para buscar una presentación para que las personas que toman decisión tengan la información a la mano lo más fresca posible. Lo más fresca posible. Y aquí es donde entra QuickSight. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos en brindar este tipo de servicios para nuestros clientes, el nivel de sofisticación que nuestros clientes requerían en sus paneles nos tomaba mucho tiempo. Es decir, desde que levantábamos el requerimiento
hasta que teníamos un panel funcionando, el tiempo era muy largo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Después de probar las dos herramientas que están top en el mercado, la verdad que no fue una decisión difícil. La decisión es Amazon QuickSight completo. Y a pesar que esto puede parecer como una decisión osada, no lo fue tanto porque no estábamos solos. Nosotros sabíamos que teníamos un respaldo detrás, con un equipo de rockstars que tienen toda nuestra gratitud. Quiero mencionar solamente algunos de sus nombres, pero los principales: Enrique Rodríguez, que es nuestro Solution Architect. Quique tiene una tremenda paciencia con nosotros. Empezó con nosotros desde que no sabíamos utilizar QuickSight hasta las cosas que queremos compartir con ustedes hoy. Pedro Navente, que ha hecho posible todas las locuras que hemos querido abordar. Sofía, que antes nos apoyaba. Y además de eso, como si esto fuera poco, porque este es equipo de lujo. Pero además de eso, estas personas nos pusieron en contacto con otros rockstars internacionales, como si eso fuera poco. Entonces, Kiran, que nos ha ayudado enormemente utilizando bases de datos de propósito específico, no SQL y SQL. José, bueno, que nos ahorró un montón de problemas con QuickSight, nos pegó un empujón enorme cuando apenas estábamos empezando. Luis, que no me lo he topado aún acá, yo sé que él debe estar aquí. Luis nos dirigió el Data Lab, que es tremendo apoyo, participar en un Design Lab o en un Build Lab. Dan, que muy generosamente nos aceleró todas las propiedades que tenemos con Amazon Comprehend. En fin, estas personas y el equipo extendido tuvo la paciencia de transferir un montón de conocimiento con nosotros. Y eso, a su vez, nos permitió transferir conocimiento a nuestros clientes y hacer una verdadera gestión de cambio. Porque se transfiere en la capacidad que un cliente puede exigir mejores cosas. Y solo para mencionar algunos de nuestros clientes más importantes, aquí en México, por ejemplo, tenemos operaciones mineras como Endeavor Silver, maquinaria como Komatsu Cummins, bueno, Argos, que está en 14 países. Y quisiera que me dieran la oportunidad de viajar en el tiempo, utilizar una máquina de tiempo y pasar al pasado y cómo hacíamos las cosas antes. Antes, nuestra fuente de verdad era una base de datos SQL Server, y pegábamos los paneles de QuickSight directamente sobre la base de datos. Si algún arquitecto de soluciones ve esto y empieza a hacer como, oh, normal, normal, pero también yo quiero aclarar que si alguno de ustedes está en un caso de uso así, no es que esté mal. Hay un montón de situaciones en las cuales una solución así es más que válida, y las propiedades serverless de QuickSight van a hacer la experiencia de usuario algo extraordinario, algo que realmente es muy, muy bueno. Pero en nuestro caso, cuando tenemos varios cientos de paneles que tienen que estar siendo consultados por decenas de miles de personas, y además de eso tienen que actualizarse la data varias veces al día, tener amarrada la base de datos es arriesgar el performance de la base de datos. No, QuickSight está fantástico, pero la base de datos empezaba a tener problemas. ¿Qué hicimos? Bueno, montamos una estructura donde podíamos desacoplar el rendimiento que tenía la base de datos, y la capacidad de salida de datos. Entonces teníamos paneles ya utilizando Athena y refrescando tanto como nosotros quisiéramos, o para algunos clientes que están más avanzados en su proceso de transformación digital, efectivamente tener actualización con sus data lakes utilizando herramientas sofisticadas de Python para hacer cálculos complejos. Y yo sé que hay cosas mucho más sofisticadas que estas y están en nuestro roadmap para hacer cosas, pero esto nos permite hacer muchas maravillas. Y aquí, permítanme compartir algo de mi background. Yo soy colombiano, yo soy matemático de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un magíster y un doctorado en matemáticas con énfasis en inteligencia artificial en Corea del Sur. Yo estudié en el KAIST, es como una universidad top 100, como el MIT de Corea del Sur. Entonces, yo me especializo en Machine Learning. Y créanme una cosa, AWS me ha sorprendido una y otra vez
gratamente por la cantidad de herramientas y disponibilización de utilidades que hay, particularmente para Machine Learning, fáciles de usar. Es increíble. O sea, cosas que uno diría, ok, vamos a hacer un prototipo y eso nos va a tomar tal vez un mes con un desarrollador o alguien, un científico de datos, un Machine Learning Engineer que sea como bueno. Nada. Son 3 líneas de código y ya está funcionando. Y aún más hacer un prototipo rápido como algo que les voy a mostrar. Entonces, hacer este tipo de cosas con Step Functions, SageMaker, Amazon Textract, Comprehend, son cosas que funcionan casi de caja. Es increíblemente rápido hacerlo. Y lo que nos permite hacer QuickSight es hacer dashboards con paneles responsivos, interactivos. Y aquí yo quiero hacer una recomendación especial para todos, independientemente del rol que tengan. Si usted es un desarrollador, o usted representa una empresa que ofrece servicios, o usted es un cliente que necesita este tipo de cosas, exijan más. Pueden exigir más porque están este tipo de herramientas disponibles para todos. Y lo que nos permiten hacer son cosas como tener toda la información en un solo lugar y hacer data storytelling. Entonces, aquí quiero mencionar solamente un Sankey diagram, un diagrama de Sankey, donde tenemos 2 espacios de tiempo, una clasificación donde teníamos eventos de potencialidad, posibles accidentes antes y después de una clasificación. Y entonces podemos ver como, por ejemplo, de clasificación alta en una primera etapa, pasaron a ser clasificación alta, pero también se comió algunas cosas de clasificación media. Y estos paneles tienen son responsivos. Entonces, en el momento que haga clic, por ejemplo, en alta, el resto del panel se actualiza. Y yo puedo descargar un PDF, puedo tomar imágenes, o puedo incluso descargar los datos que generan esto en un formato fácil para una hoja de cálculo. Entonces, esto nos permite a nosotros, como compañía, ofrecer un servicio de BI integrado sin que nuestros clientes tengan que pagar licenciamiento, como otras herramientas que hay en el mercado. Eso les permite a algunos de nuestros clientes hacer informes de gerencia directamente desde la plataforma. No tener que pasar por, sí, voy a pasar esto a PDF, voy a pasar esto a una presentación. Nada de eso, directamente, y empezar a mostrar las cosas que se pueden hacer. Y aún más, algo muy importante que no se menciona mucho, tiene que ver con la escalabilidad que ofrece QuickSight. ¿Qué es escalabilidad? Que no tengo que preocuparme por el aprovisionamiento de las máquinas. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que tienen unos paneles que son consultados especialmente al final del mes, donde un montón de gente va a estar haciendo cosas. Entonces, el asunto es que si ustedes quieren tener, no sé, 10,000, 20,000 usuarios consultando cosas y ustedes están utilizando otra solución, pues tienen que poner semejante máquina para resolver las peticiones. Y si lo tratan de hacer durante todo el mes, pues van a perder dinero. Y si se van a economizar y no voy a gastar tanto dinero, entonces al final del mes van a tener una experiencia horrible los usuarios porque va a ser muy lento. QuickSight resuelve eso. Yo no tengo que preocuparme por eso cuando desarrollo un panel y los usuarios no tienen que preocuparse de eso tampoco. Es completamente transparente. Y además ofrece la flexibilidad de generar paneles que permitan hacer data storytelling. Y en esto, por favor, busquen información sobre dashboards. Dashboards no son solamente tortas, diagramas de torta o diagramas de barras o un diagrama de Sankey. No, los dashboards es una forma de contar historias. Y en palabras de Steve Wexler, el padre del concepto de dashboards, hacemos dashboards para contar historias o hacemos dashboards para encontrar esas historias. Y es justamente esto lo que nos permite herramientas como QuickSight. Además, tiene facilidades como, por ejemplo, georreferenciar los datos. Entonces, tenemos datos georreferenciados donde en el momento que un usuario hace un clic en cualquier parte, todo el dashboard se actualiza. Y podemos utilizar detección de anomalías o predicción, lo que nos acaba de decir Aridai. Y ojo con eso, porque significa que tenemos
series de tiempo con pronóstico, modelos integrados donde solamente hay que poner la data y aplicando filtros, estos pronósticos cambian. Integrado, de caja. No tengo que estar haciendo análisis multivariado de series de tiempo y ahí está funcionando. Y una cosa, con esto termino de las bondades de QuickSight, una cosa que para nosotros fue realmente un diferenciador. Row Level Security. Enfrentados a la problemática que uno puede tener en una empresa donde tiene operaciones en 5 distintos países. Obviamente la gerencia general va a querer tener la información de todos, pero la operación de México quiere ver la información solamente de México. Y tal vez en México, distintos niveles organizacionales quieren ver información perfilada de solamente ellos y que no vean información que no les conviene. Nosotros, ¿qué teníamos que hacer antes? Teníamos que tener el conjunto de datos y filtrarlo, sacar las cosas que iban a ir para cierta parte y generar un dashboard con eso. Y para alguien más, filtrar otro y tener un conjunto de datos y el mismo dashboard, copiarlo acá, pero pegarlo a ese conjunto de datos. Con QuickSight Row Level Security es transparente. Uno le pasa unos parámetros por el CLI y automáticamente filtra eso. Entonces el usuario, y además con el rendimiento, o sea, el usuario ni lo siente. Él o ella, en donde esté en cualquier parte del mundo, va a tener exactamente la misma experiencia de usuario. Ahora bien, una gran ventaja que tiene AWS, que se los mencioné, es el de Rapid Prototyping. Esto para mí es clave. Para nosotros, como nuestro negocio, como nuestro core, es clave. ¿Por qué? Porque AWS, provee un montón de material y soluciones que están diseñadas por expertos que los suben, hacen una solución y los suben gratis, la solución, en un blog. Y uno puede descargar eso y tal vez sí, no es un clic, pero no son 5 minutos, 10 minutos, y uno tiene esa solución ahora en su cuenta. En este caso, lo que tomamos, y ahí está la dirección, si no nos pueden escribir o nos comentan y se las compartimos. Esta de acá es una solución que al llegar un archivo PDF o de imagen, tomaba el archivo y lo gatillaba procesos serverless, es decir, no tenía alguien que hacer algo, sino que automáticamente se gatillaba eso en el momento que llegara. Tomaba el archivo PDF, extraía el texto. Entonces el texto ahora ya lo tengo en formato texto, no me puedo olvidar del PDF o el PNG o el JPG y ahora tengo texto ubicado y además de eso puedo utilizar Amazon Comprehend para hacer clasificación, detección de información confidencial, modelamiento de tópicos, puedo hacer las locuras que quiera. Gratis. Bueno, gratis la solución, ¿no? Implementado obviamente va a haber costos. Pero, ¿qué significaba para nosotros eso? Como ya está esa solución, el nivel de sofisticación que nosotros queríamos, trabajamos sobre eso. No necesito Amazon Comprehend. Listo, lo desplegué y lo desactivé. Y sobre eso, lo que montamos nosotros, ¿qué fue? Fue un prototipo demasiado rápido, donde esos documentos que había que hacer acreditación, ¿cierto? De los trabajadores y la maquinaria y los vehículos. Cuando entraba un documento, automáticamente nosotros lo conectamos con nuestra plataforma, integrando cosas como sincronización con distintos repositorios de archivos. Y en el momento que llegaba, se gatillaba una serie de procesos que permitiría extraer el documento y hacer verificación de fechas, personas, identificaciones, lo que uno quisiera, y alimentamos un dashboard serverless sin tenernos que preocupar. ¿Cuál es la diferencia para compañías como nosotros? Que hacer este tipo de prototipos rápidos es la diferencia entre tener retroalimentación rápida de un cliente o adelantar la fecha de un release de un producto basado en datos. Es tremenda ventaja. Y como esto, hay miles de soluciones disponibles para uno empezar a operar y no empezar desde cero. Con esto termino, y es que como cliente de AWS, yo estoy completamente con la camiseta de AWS, a mí no me sacan de AWS. Como cliente de AWS,
me he percatado que el camino, el journey de AWS es un camino que abre caminos. Y si hay una buena recomendación que yo puedo dar, que es la experiencia personal, tiene que ver con aprovechar las oportunidades que AWS brinda, la mayoría de ellas sin ningún costo. Entonces tenemos cosas como Immersion Days, donde expertos, arquitectos o expertos en herramientas se sientan generosamente a explicarle a uno cómo hacer las cosas. O equipos de trabajo. Los tips and tricks, que son un poco más cortos, los design labs y los build labs, miren, eso es un lujo, eso realmente es un lujo porque son realmente expertos que buscan con equipos de la compañía la forma de acelerar un prototipo que sea clave para el negocio, que tenga gran impacto. Y estamos hablando de expertos que buscan a otros expertos y que lo ponen en contacto directamente con uno. El AWS Partner Network, que es aprovechar los contactos de empresas que le puedan acelerar a uno las cosas. Algunos tienen costo, otros no. Builders League, esto es súper divertido. Es como el Deep Race, pero uno compite con otros grupos en las empresas que lo que estamos buscando que es tratar de mejorar las habilidades de AWS. Y el Skills Builder. El Skills Builder es una biblioteca de conocimiento impresionante. Ahí hay cualquier cantidad de documentos, cualquier cantidad de tutoriales, de sandbox, la gran mayoría completamente gratuitos. Y lo único que uno tiene que hacer es disponer tiempo para aprender. Ahora les dejo a David, quien nos va a compartir un excelente demo de las aplicaciones que podemos hacer con Machine Learning y QuickSight. David. Muchas gracias, Harvey. ¿Me apoyan levantando nada más su mano si me escuchan, por favor? Gracias. Para mí es, la verdad, un gusto escuchar que nuestros clientes están innovando y haciendo cosas tan maravillosas con AWS y escucharlo de voz de Harvey. Su experiencia pues es ciertamente gratificante y espero que el día de hoy todos ustedes puedan llevarse una experiencia similar. Les adelanto que va a haber una demostración, viene una parte un poquito más técnica, porque viene una parte de Machine Learning integrada con Amazon QuickSight. Y al final va a haber un demo de un prototipo que ustedes van a poder descargar y aplicar a sus organizaciones de manera casi inmediata. Entonces, Aridaí nos platicó de lo que podemos hacer con QuickSight, de cómo podemos democratizar nuestros datos utilizando herramientas como Amazon Athena, como Glue, como Data Lake, etc. Pero a veces necesitamos poder complementar esta información o extraer más hallazgos de nuestra información. Y para eso es que tenemos Machine Learning. Y la buena noticia es que, por ejemplo, QuickSight viene integrado con diferentes capacidades de Machine Learning built-in, como QuickSight-Q, que ya nos platicaba Aridaí, es para realizar preguntas empleando lenguaje natural. Podemos crear autonarrativas también, que pues es un resumen de nuestras métricas utilizando un lenguaje de negocio simple. Tenemos detección de anomalías construido e integrado totalmente en Amazon QuickSight. También tenemos la generación de pronósticos, si es que nosotros queremos hacer forecast también dentro de nuestros datos. Pero si esto no fuera suficiente, QuickSight se puede integrar fácilmente con modelos de Machine Learning, ya sea customizados o de alguno de los servicios que ofrecemos en AWS, como SageMaker o como Comprehend o Recognition o alguno de ellos. Y la integración es bastante sencilla. El día de hoy les queremos mostrar un prototipo que construimos para la extracción de hallazgos a partir de interacciones de clientes en redes sociales. Y es el nombre del prototipo, pero quiero hacer el énfasis que en realidad el prototipo es un prototipo de análisis de texto corto, que lo podemos aplicar tanto a redes sociales, lo podemos aplicar a lo mejor a otros canales como Slack, WhatsApp, email. Tiene un número grande de posibilidades donde podemos aplicar este prototipo y obtener insights. ¿Pero por qué elegimos redes sociales? Pues porque muchas veces en las organizaciones es muy importante la cuestión de la percepción de nuestra marca y de lo que expresan nuestros clientes acerca de nuestra marca. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que Twitter, por ejemplo, y la verdad es que las redes sociales son una herramienta grandiosa en el sentido de que, saben ustedes, esta plática es de democratización de los datos
Y hoy en día pues veo a muchos aquí con un celular, incluso les dijimos, bueno, pueden tuitear, creo que nos ayuda a democratizar también la información, ¿no? Tanto Facebook, Instagram, Twitter, es información que es accesible para todos, es información desde plataformas desde las cuales todo el mundo puede expresar su opinión, y es ahí donde radica un punto importante. Muchos usuarios van a Twitter, por ejemplo, y Twitter lo vamos a utilizar para esta demostración porque es una fuente de datos abierta que contiene millones de datos, de textos cortos como los que queremos analizar. Y los usuarios, por lo regular, van ahí para expresar descontento sobre nuestras organizaciones, ¿no? Luego, pues vemos ahí que hay un trending topic de que tal compañía, no sé, una aerolínea le perdió la maleta a un famoso y pues ya se hizo viral. Y bueno, esa es una imagen negativa para la compañía. Por eso les digo que es una cuestión de tanto de expresión como de percepción. Y las organizaciones, pues quieren poder monitorear este tipo de interacciones porque afectan negativamente a la marca y dejan una mala impresión en otros clientes también. Pero lo repito, esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, dentro de nuestras organizaciones para monitorear a lo mejor pues las interacciones entre los empleados, ver dónde hay descontentos, que se puedan tomar acciones pronto, para poder tener visibilidad. Y justamente de eso es de lo que trata todo esto, de poder tener visibilidad de los datos, de poder obtener información a partir de los datos y de poder poner esa información a disponibilidad de toda la organización utilizando estas herramientas de democratización. Entonces, el prototipo que les queremos mostrar es un prototipo que toma un tweet como este. Bueno, a ustedes lo escribieron en inglés. Y obtiene ciertos hallazgos como el sentimiento, el tópico, la fecha y la ubicación. Esto nos ayuda a responder 4 preguntas fundamentales, que es: ¿de qué están hablando nuestros clientes? ¿Con qué intención lo están haciendo? ¿Cuándo y dónde? Y eso es importante saberlo si es que queremos tomar acción y queremos tomar decisiones basadas en datos. Entonces, como les mencionaba, el caso de uso es: tengo un texto corto y quiero responder estas 4 preguntas a partir de obtener el tópico, el sentimiento, la ubicación y la fecha de miles de publicaciones diarias. Y esto es gracias a la escalabilidad que nos permite AWS. Quiero hacer un procesamiento en casi tiempo real de mis datos. Esto es importante porque justamente este prototipo lo desarrollamos inicialmente para detectar eventos catastróficos como sismos, como incendios, a lo mejor como manifestaciones, donde los servicios de emergencia tienen que poder responder rápido. Entonces, lo que nos permite este prototipo es procesar la información en casi tiempo real, y en la demostración ustedes van a ver que no transcurre ni un minuto y ya tenemos esa información procesada y disponible para su visualización. Una vez que hemos procesado la información, pues queremos presentar los hallazgos mediante tableros interactivos como los que nos mostraba Harvey. El nuestro pues no es tan sofisticado porque es un prototipo, es un demo, pero el beneficio es que ustedes ya tienen los datos disponibles y ustedes pueden construir sus propios tableros con la flexibilidad que Amazon QuickSight permite, y que son tableros que tienen alta disponibilidad y mucha flexibilidad. Pero a ver, ¿cómo extraemos información a partir del texto? Y esto cae dentro del dominio de Machine Learning, específicamente el campo de procesamiento del lenguaje natural, que es un campo, por cierto, complicado. Es un campo que requiere, bueno, Harvey pues es matemático, él sí lo entiende, pero él lo dijo, muchas personas que no tienen ese background también lo pueden aplicar por la facilidad de las herramientas de AWS. Entonces, tenemos este servicio de Comprehend, que es un servicio completamente administrado que nos permite hacer análisis de texto. Comprehend, entre otras cosas, nos permite hacer análisis de sentimiento, nos permite extraer entidades, que después utilizamos esas entidades para reconstruir las ubicaciones a partir de los tweets, y nos permite hacer la extracción de palabras clave dentro de los tweets. Y esto, con pocas líneas de código, sin necesidad de entrenar un modelo de Machine Learning, son simplemente llamadas a API. Pero queremos ir un paso más allá. Recuerdan que queremos el tópico, el tópico del tweet, y para obtener el tópico del tweet necesitamos clasificar el tweet básicamente. Y clasificar un texto, pues recientemente se hace con arquitecturas como los transformers, que son arquitecturas complicadas, que bueno, requieren millones de palabras para poder entrenarlo y requieren horas y horas de cómputo.
Y para eso tenemos un servicio que es Amazon SageMaker, que es nuestro servicio que nos permite, el servicio de AWS que nos permite construir, desplegar, monitorear, administrar modelos de Machine Learning a escala. Sin embargo, como les comento, hacer esta clasificación de texto es complicado porque requiere unas arquitecturas muy específicas, requiere muchos datos. El prototipo que les presentamos el día de hoy tiene una particularidad y es que no necesitan entrenarlo para empezar a usarlo, porque estamos utilizando un prototipo preentrenado que realiza la extracción del tópico a partir de una clasificación conocida como Zero Shot. Y Zero Shot quiere decir que no necesitamos entrenar nuestro modelo con un conjunto de categorías en específico. Las categorías las definimos en tiempo de ejecución. Y esto abre un mundo de posibilidades. Las definimos en tiempo de ejecución y el modelo hace la inferencia en esas categorías sin necesidad de ser reentrenado. Es una particularidad importante del modelo. Aparte de que, bueno, hacemos un despliegue serverless, entonces ustedes no tienen que preocuparse de administrar la arquitectura o de administrar el tamaño de la instancia, la memoria, etcétera, ¿no? Y se ajusta a las necesidades. Por ejemplo, tweets. Los tweets son, pues es como esporádico. A veces hay trending topics y montones de tweets en una hora. Y a veces pues no hay mucha actividad, por ejemplo en las noches, ¿no? Entonces no hace mucho sentido tener una instancia corriendo a las 24 horas cuando podemos ajustarnos nosotros, o más bien el servicio se puede ajustar a la demanda y escalar de manera automática y después pues volver a decrementar para ser más eficiente en costos. Entonces así es como nosotros generamos los insights. A partir del texto, los tenemos procesados y los colocamos en buckets de S3. Ahora, ¿cómo analizamos estos datos que tenemos ya en S3? ¿Cómo los hacemos disponibles para toda la organización? ¿Y cómo podemos hacer la extracción de esos insights y visualizarlos? Bueno, con las herramientas de Data Analytics que nos mencionaba Aridai. Con Amazon Athena nosotros podemos hacer consultas de datos en S3 empleando el lenguaje SQL. Para esto necesitamos crear un catálogo de datos, el cual creamos con AWS Glue, que Glue también lo podemos utilizar para integrar pues, una infinidad de fuentes de datos y concentrar todo en un solo lugar. Y por último, Amazon QuickSight para realizar la visualización de estos hallazgos y además podemos realizar cosas como detección de anomalías o forecast. Y como decía Harvey, pues también podemos crear reportes con unos simples clics. Esta es la arquitectura del prototipo que les vamos a presentar. Como les digo, más adelante va a estar disponible, voy a mostrar cómo lo pueden descargar. Es open source, pero me gustaría mencionar unos puntos. De este lado tenemos la parte desde donde obtenemos los tweets. Y vean que esta parte es completa, está aislada del resto. Esto es lo que nosotros llamamos el backend. Y aquí es la parte de la adquisición de datos. Corre sobre un contenedor, tiene un script que está obteniendo los tweets de algunas cuentas que nosotros son de nuestro interés. Esto lo pueden reemplazar ustedes y poner aquí un Slack, poner WhatsApp, poner no sé, Facebook, Instagram, un newsfeed, lo que sea de su interés. Y no necesitan cambiar nada de aquí. Los datos fluyen a través de una cola de Amazon SQS y pasan a una serie de step functions. Estas step functions, el primer paso es clasificar el post utilizando este modelo de procesamiento de lenguaje natural que les comentaba, que por cierto es un modelo que está disponible, públicamente disponible. Ese no lo creamos nosotros, lo tomamos del Hugging Face Hub. Hugging Face es una empresa que se dedica a hacer investigación y desarrollo de modelos de procesamiento de lenguaje natural y además tiene una librería con más de 10,000 modelos de Machine Learning, la mayoría enfocados al procesamiento de lenguaje natural. AWS y Hugging Face tienen pues una colaboración a partir de la cual es muy sencillo desplegar estos modelos desde SageMaker con unas cuantas líneas de código y ahorita más adelante lo vamos a poder ver. Entonces, clasificamos la publicación. Si la publicación cae dentro de alguna de las categorías que definimos en tiempo de ejecución, el post pasa ahora por Comprehend, donde extraemos sentimiento, extraemos las ubicaciones y extraemos palabras clave. Si tenemos una ubicación disponible, es decir, que el tweet dentro del texto trae una ubicación, lo extraemos en una función lambda y utilizando Amazon Location Service, obtenemos las coordenadas de esa ubicación.
para después guardar la publicación en S3. Si el tweet no es clasificado en ninguna de las categorías, lo descartamos y listo, no incurrimos en gastos adicionales. Ahora, a partir de que ya tenemos nuestra información en el bucket, con Amazon Athena podemos hacer consultas de tipo SQL para obtener los insights que necesitemos, hacer visualizaciones con Amazon QuickSight y además tenemos Lookout for Metrics para desacoplar un poco la parte de detección de anomalías para realizar justamente detección de anomalías dentro de los volúmenes de los tweets publicados. Entonces vamos a ver un demo de cómo es que funciona esta aplicación. Lo primero que vamos a hacer es consultar los tweets. En este caso estoy consultando todos los tweets y vamos a ver que tenemos los campos de longitud, latitud y ubicación. Si el tweet tiene una ubicación dentro del texto, lo extraemos. En este caso estos no tienen, pero vamos a ver alguno que sí. Por ejemplo, este lo publicaron y alguien hizo referencia a Boston. Y entonces aquí ya nos da las coordenadas, ¿no?, de lo que es Boston según Amazon Location Services. Y por ejemplo, aquí podemos ver que Launch New Research Collaboration, Harvard, AWS Cloud in Boston today, ¿no? Por ejemplo, de ahí sacó Boston. Tenemos siguiente el tipo de la categoría a la cual pertenece el tweet: Security, Compute, Machine Learning, etcétera, que son las categorías que nos mencionaba Aridaí al inicio, que si podían hacer favor de publicar, porque son las que consideramos para la clasificación. Estos son los resultados de nuestro clasificador. Ustedes van a poder ver que nuestro clasificador pues le asigna una probabilidad dependiendo del texto que venga en el tweet, le asigna una probabilidad y tomamos el que tenga la probabilidad más alta. Ahora nosotros también establecimos un umbral. Quiere decir que el umbral que tenemos es de a partir de 40%, entonces ya lo consideramos dentro de alguna de las categorías. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que era de Security, pues habla de AWS Shield Advanced, DDoS Attacks. Entonces, esas son las cosas que el modelo entiende y dice: esto pertenece a un tweet de seguridad. Lo que sigue es el sentimiento, en este caso con Comprehend. Este es un sentimiento neutral, tenemos algunos con sentimientos positivos. El modelo que nosotros utilizamos es nada más un ID del modelo. Y fíjense aquí, esto es cuando fue creado el tweet. Y esto es el momento en el que ya fue procesado y ya está disponible en S3. No transcurrió ni un minuto. Si ustedes se dan cuenta, checan los timestamps. No pasó ni un minuto a partir de que el tweet fue creado, lo consumimos, lo procesamos y ya está disponible para la visualización. Como les digo, casi tiempo real. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos el texto en limpio. El texto lo preprocesamos un poco, quitamos emojis, quitamos links, etcétera. ¿Quién hizo la publicación? Esta es información que viene pública en Twitter. ¿Desde dónde viene la publicación? Y este count es el que vamos a utilizar para hacer la detección de anomalías. Entonces, así se ven nuestros tweets. Ahora, las palabras clave. Las palabras clave, hay una relación de 1 a muchos con las palabras clave. Es decir, un tweet puede tener muchas palabras clave. Por ejemplo, pues, son tweets repetidos. Como estamos utilizando S3, no tenemos una base de datos relacional aquí. Cada registro pues es único. De nuevo, ¿cuándo fue creado? ¿Cuándo fue procesado? Podemos ver que no transcurre ni un minuto. Y eso que estamos utilizando una instancia serverless. Entonces, todavía hay que tomar en cuenta el tiempo de warm-up de la instancia, ¿no? ¿Quién lo publicó? ¿De qué plataforma viene? Y las palabras clave que encontramos aquí con Amazon Comprehend, ¿no? Como downtime, security, cloud computing, AWS, the cloud, etcétera. De nuevo tenemos este count. Ahora, para visualizarlos, un dashboard de QuickSight que nosotros construimos, este primero de acá, pues es nada más una gráfica de barras donde vemos el total de tweets por categoría, por ejemplo. De este lado vemos lo mismo, pero segmentados por sentimiento, categoría y sentimiento. Entonces, por ejemplo, neutral de compute, 171. El siguiente, pues es nada más como un top 3 de los sentimientos. ¿Qué sentimientos tienen más tweets? Y para esto es que usamos el campo count, que veíamos hace rato. Un bottom ranked, ¿cuáles son las categorías que tienen menos tweets? Por cierto, esta información la recabamos más o menos en el transcurso de una semana, entonces pues no tenemos muchos datos y seguimos 3 cuentas de AWS. Una línea de tiempo para poder justamente ubicar pues dónde hay picos o dónde hay bajadas súbitas, ¿no? Por ejemplo, cuando un tweet se vuelve trending topic, pues trending topic esperamos que haya un pico.
Pero, por ejemplo, si hay un tópico en el cual estamos interesados y vemos de repente una bajada, también podemos saber que ahí hubo un descenso. Y nos va a ayudar también para identificar las anomalías de manera visual. Un mapa, si el tweet tiene alguna localización geográfica, lo ubicamos con estos mapas de QuickSight. El tamaño de la bolita define cuántos tweets hay y de nuevo tenemos las categorías por colores. Finalmente tenemos una nube de palabras que las palabras clave que tienen mayores menciones pues aparecen más grande, en este caso Web 3, Web 2, Update, etcétera. Entonces, vamos a suponer que queremos hacer una búsqueda un poco más exhaustiva dentro de nuestros insights, ¿no? O algo más específica. Nos vamos a Athena, y esto lo podemos automatizar después, ¿no? Pero en este caso nos vamos a Athena y vamos a buscar tweets con sentimiento neutral de la categoría de Machine Learning. Aquí nos aparece, ¿no? Porque vamos a suponer que queremos buscar de qué está hablando la gente cuando habla acerca de Machine Learning y cuando lo hace con sentimiento neutral o con sentimiento negativo si quisiéramos saber de qué se están quejando nuestros clientes, ¿no? La mayoría son como relacionados a conferencias y publicaciones. Web 3, que es una palabra clave que encontramos resaltada en la nube de palabras. Aquí vemos que la mayoría son retweets. En este caso, sí, nosotros no filtramos los retweets, los procesamos igual que si fuera un tweet original, ¿no? Que es una de las mejoras que ustedes podrían hacerle si deciden empezar a desarrollar sobre este prototipo. ¿Cómo clasificamos los tweets? Hacemos esta llamada. El modelo lo desplegamos en un endpoint serverless de SageMaker, que es muy sencillo, y aquí pasamos los inputs, el tweet, y en Candidate Labels pasamos las categorías. Se dan cuenta que las categorías son, lo estamos pasando al momento de hacer la inferencia. El modelo no está entrenado con categorías específicas. Y las categorías están definidas aquí, en la función lambda. Entonces, en el template de despliegue, ustedes hay una opción para que especifiquen sus categorías o las pueden cambiar aquí si quieren. Y el modelo va a empezar a hacer la inferencia considerando esas categorías. Entonces, es lo interesante de este prototipo. Si quieren descargar el prototipo, aquí está el enlace para que lo descarguen. Les doy unos segundos para que puedan descargarlo. Es código abierto. Es un prototipo, eso sí. No está listo, no es production ready. Ustedes tienen que hacerle pues adecuaciones, A/B testing, adaptarlo a su caso de uso. Pero ustedes vieron qué es lo que ya es capaz de hacer. Es cuestión de que ustedes lo adapten pues a sus necesidades específicas. De cualquier manera, si no alcanzaron a sacarle aquí a la foto, pues vamos a estar acá afuera. Ah, por cierto, los que tuitearon hace unos momentos, nos pueden buscar aquí donde están las letras de AWS y les mostramos los resultados de lo que tuitearon. Bueno, para terminar, los seguimos invitando a que sigan adquiriendo conocimiento de la nube de AWS y se preparen para ser competitivos. Harvey nos mencionó muchos recursos que podemos utilizar, como el AWS Skill Builder o las certificaciones de AWS. Si se acercan ya para despedir, pues yo a nombre de Harvey, de Aridaí, les queremos agradecer la atención prestada a esta presentación. Aquí están nuestros datos de contacto. Si tienen duda acerca de algo que vieron en la presentación, si les interesan algunos de los prototipos, porque Harvey nos enseñó también uno, pues ahí nos pueden contactar. Nosotros encantados de ayudarlos en su journey hacia la nube. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes y no se olviden de llenar la encuesta de satisfacción.